¿qué vale más? ¿Una obra que te tomó 10 años de técnica y de terminar de producirla? ¿O una obra que fue generada por inteligencia artificial? Hoy vamos a hablar de si la IA va a suplantar el trabajo artístico o en realidad va a suplantar la falta de estrategia digital. Bienvenidos a Billullo Creativo, el podcast donde el dinero y el arte se toman de la mano. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Y yo soy Salomón Hernández, compositor, productor y arreglista. Y el día de hoy traemos un tema bien interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial y qué onda con todos los avances que está teniendo y el miedo que se tiene y que tienen algunos creativos acerca de qué tanto puede suplantar el valor del arte, todo el algoritmo y todo el desarrollo que está teniendo la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial. Yo creo que algo que habría que abordar, así como con todas las reservas del mundo, justamente es lo que tú planteas, el valor. O sea, ¿va a valer más o ya no vale nuestro esfuerzo, nuestro desarrollo, preparación, formación artística? ¿Acaso pierde valor porque exista un algoritmo que pueda de alguna manera, y ni siquiera replicar con fidelidad, ¿no? Sino más bien generar opciones o generar resultados que a nosotros los vamos a traducir como música, como imagen, como video, si realmente eso hace que nosotros perdamos valor y relevancia, ¿no? Yo creo que ese es el planteamiento más importante. Sí, y está un poco de miedo porque de unos años para acá, y no han sido tantos, la inteligencia artificial ha venido, pero creciendo mucho. Y yo creo que en unos buenos años, bueno, no unos buenos años, sino más bien en menor tiempo va a haber un avance que incluso a lo mejor nosotros no estamos esperando todavía, porque pues definitivamente hay mucho crecimiento. Ahora, aquí hay puntos importantes que ver. Uno, la inteligencia artificial, que es el tema central de este episodio, pero también la influencia o la correlación que hay con las redes sociales y el impacto que estas tienen para monetizar, porque acuérdense que aquí estamos hablando de billullo, de dinerito, y qué tan importante o no son las redes sociales y la correlación que tienen estas con la monetización y la inteligencia artificial, porque bien, o sea, es un tema bien polémico, bien polémico, sí, que hay que abordar y que hay que platicar y hay que ponerlo sobre la mesa sí o sí, porque pues no nos podemos hacer de la vista gorda y decir eso no. Claro, no existe. Creo que estamos atravesando varias generaciones de artistas, una serie de cambios que nos han requerido reaccionar más rápido de lo que hubiéramos querido. O sea, esta evolución desde que la industria musical, por ejemplo, la industria discográfica murió tal como la conocíamos en los años, desde su nacimiento hasta los años 2000, inicios de los 2000, hasta este momento en el que cada uno de nuestros proyectos, incluso cada negocio, cada empresa, es también una creadora de contenido, ¿no? Es una organización de contenido y nos tenemos que asumir como tales y tenemos que asumirnos también en nuestro rol de marketing managers de nuestros propios proyectos. Y esto, bueno, pues ha sido empujado por el desarrollo de nuestro mundo digital, nuestro entorno digital, claro, ¿no? Que conlleva, bueno, pues las redes sociales, que además las propias redes sociales están cambian a cada rato, ahora ya ni siquiera cada año, o sea, durante el transcurso de un año cambian las políticas, cambian las herramientas, cambian la manera en la que los algoritmos reaccionan a las publicaciones. Cambia el consumo también. Sí, los hábitos del consumidor, incluso de una misma generación, digamos, los millennials consumían redes sociales de una manera y ahorita de otra, ¿no? Y ya no digas de las generaciones más jóvenes. Entonces, esto nos obliga a todos a asumir que lo único constante es el cambio, ¿no? Pero así ha sido siempre, pero ahora es con una velocidad mucho más vertiginosa que nos obliga a estar todo el tiempo revisando, leyendo, actualizándonos
y probando nuevas estrategias. No, y a ver, vámonos a la pregunta directa, interesante, y también allá que se pregunten, tras de la pantalla que se pregunten, ¿la inteligencia artificial puede suplantar el trabajo creativo? ¿Tú qué crees? Yo creo que no, yo creo que son herramientas, digo, de una manera muy concreta. En lo personal, a mí como creador, como profesional, ni siquiera me preocupa, ¿no? O sea, ni siquiera es, al contrario, o sea, te das cuenta de que hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a hacer la talacha, que a lo mejor en el pasado te ahorran tiempo. Sí, ¿no? Te ahorran tiempo, te hacen productivo, te hacen efectivo, y eso no quiere decir que demerite mi trabajo creativo. No me preocupa que de repente me vaya yo a quedar sin chamba porque existe una inteligencia artificial que genera un arreglo musical en unos cuantos segundos, porque finalmente la IA generativa es lo que hace realmente es buscar de todo este banco de datos y toda la música que se ha creado y que está en los catálogos de las disqueras, pues te genera opciones, ¿no? Sugerencias, pero que a final de cuentas, tú como creador, lo que quieres es tener control de hacia dónde va el proyecto en cuestión con el que estás. Y muchas veces, pues lo que pierdes es ese control que tú necesitas para poder llevar cada proyecto hacia donde tú quieres, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho los instrumentistas virtuales de Logic. Yo compongo mucho en Logic Pro y ahí tiene unas herramientas bien interesantes, ¿no? Tiene un baterista virtual que te va generando una idea de batería que a mí me funciona muy bien para mostrarle al cliente cómo podría ser la batería de su canción, pero muchas veces a la hora de grabar traemos un baterista real que se basa en esa idea, no la tiene que copiar, porque yo sé que un buen baterista me va a dar un plus mucho mayor que me está dando la IA, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pianista virtual, para mí sería desesperante estar cliqueando hasta que escuche yo algo de piano que me guste, cuando a mí me toma unos cuantos segundos tocarlo como yo quiero, ¿no? Yo no sé si mejor o peor o lo que sea, pero sé que puedo lograrlo mucho más rápido que la IA. Entonces, cuando tienes una formación artística, lo que haces es aprovechar las herramientas, ¿no? Hay otras cosas que te ayudan con la talacha de organización de archivos, el renaming, el metadata, que pues ahí qué bueno que tienes algo ahí que te lo va a resolver, ¿no? Entonces, si sabemos simplemente aprovecharlo como lo que son como herramientas. Pero yo creo que aquí lo que viene y lo que a lo mejor nos asusta mucho es el punto de vista exterior, ¿no? De la gente que no es creativa, de la gente que no es artista, que de repente crean un prompt en Suno y les arroja una canción y ya se sienten compositores, ¿no? Nada más porque les arroja y que esas herramientas en manos de estas personas entran, por un lado, como entretenimiento, porque si yo voy a teclear en una IA, ¿no? Pues créame un osito en una nave espacial que esté en un universo donde las estrellas son flores y te la va a crear. Pues eso es entretenimiento, ¿no? O sea, no tiene otro fin más que, ay, qué bonito, y lo vas a publicar, y hasta se puede volver viral. Pero no quiere decir que en un momento dado un proyecto profesional, serio, pues va a buscar un ilustrador, ¿no? Claro. Un ilustrador con el cual vas a poder rebotar ideas, conceptos, y vas a poder aterrizar en el detalle. Yo he escuchado hace muchos años de un mentor en producción musical que decía, es que nosotros cobramos por el detalle, no por el hecho, mucho menos por el archivo, sino el detalle que le vas a poner en este punto exacto quieres que ocurra tal cosa, ¿no? Y lo mismo sucede en lo escénico, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, puede haber una IA que te genere un guión y que te genere todo un diseño de producción, pero el ojo lo vas a poner tú, de todos modos. Ahora, justamente en el oído y ojo inexperto, que lo que quiere son soluciones rápidas, es probable que haya actividades donde ya no seas contratado, ¿no? Y donde muchos, incluso algunos que en este momento tienen un campo de injerencia profesional, pues a lo mejor hasta pierdan su mercado, porque quizás no tienen todavía desarrollada una marca personal,
no tienen la trayectoria. Era algo de lo que hablábamos antes. No tienen una trayectoria que sustente el hecho de que los buscan por lo que tú aportas al proyecto, ¿no? Lo que traes a la mesa. Entonces, yo creo que esos perfiles en algunos proyectos sí están en riesgo, ¿no? Un negocio que va a preferir generar un jingle por medio de inteligencia artificial, pues ya te está ocurriendo, ¿no? Incluso canciones para campañas políticas, incluso sé de un ayuntamiento que utilizó una canción generada por IA como canción de emblema de una ciudad, ¿no? Entonces, pues esas cosas van a pasar en donde no hay visión, donde no hay intención más allá, donde no hay un criterio estético, pues va a suceder, ¿no? Pero si nos mantenemos realmente como perfiles pues profesionales, que realmente estamos aportando un extra, yo creo que no tenemos mucho de qué preocuparnos, porque siempre va a haber un mercado que necesita algo más que la primera opción o las 5 opciones que te dé una IA, necesita algo muy específico, ¿no? Entonces, cuando trabajas, por ejemplo, para gente que necesita una banda sonora para su película, ya ni digas, ¿no? O sea, en el cine una cosa es lo que está en papel, en guión, otra cosa es lo que ya tienes en pantalla, y a mí me gusta mucho musicalizar, por ejemplo, sobre escena, y la escena te va a dar una vida que no venía prevista, van a ocurrir muchas cosas que a lo mejor no venían, y cuando rebotas y espoteas con el director, pues surgen muchas cosas bien interesantes. Y en este caso, pues quizás la IA nos va a ayudar quizás a espotear mejor, quizás la IA nos va a ayudar a hacer... ¿Como a perfeccionar? Quizás a dirigir, a organizar ideas, nada más, que a final de cuentas esas ideas que te ayuda a organizar, tú las vas a hacer una curación, vas a hacer un trabajo de mejorar la idea y de hacer la realidad, de hacerla humana, auténtica y única. Pero no veo en este caso... mira, bueno, te voy a contar algo. En los 80s, era como el año 88, en la televisión yo vi a alguien que estaba presumiendo un saxofón electrónico de gris, era una cosa muy rara, era un saxofón electrónico. Y esa persona decía por televisión, yo era adolescente en ese entonces y estaba yo encaminándome apenas en la música, y decía, para el año 2000, o sea, era el año como el 87, 88, decía, para el año 2000, todas las orquestas van a desaparecer. Todos los grupos, las orquestas sinfónicas, los instrumentos acústicos van a morir, esto ya no va a haber nadie, este es el futuro. Todos los instrumentos van a ser electrónicos, porque ese es el mañana. Y en este 2026 las orquestas siguen muy vivas, las orquestas siguen en boga y va a seguir habiendo orquestas, ¿no? Lo mismo ocurrió incluso remotamente con la aparición de la fotografía, pues los artistas plásticos pensaron que ya se iban a quedar sin chamba, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica siempre genera esta resistencia. Como este miedo o zozobra de lo que va a ocurrir o lo que va a desaparecer, claro, ¿no? Y que tiene mucho también que ver con nuestro estado emocional, nuestras necesidades, nuestros miedos, ¿no? Ya no voy a ser necesario. Pero la verdad es que los creadores, los artistas, siempre vamos a estar vigentes, porque el ser humano es creador por naturaleza. Entonces, por ese lado yo creo que tenemos que los artistas que hemos tenido un compromiso, una formación, y los que vienen, ¿no? Las generaciones que vienen, pueden estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Y más bien aprovechar la evolución tecnológica. Desde hace muchos años, muchas décadas, utilizamos samples para crear música, utilizamos muchas herramientas, pues que también, por ejemplo, yo utilizo muchísimo el machine learning, ¿no? Hay herramientas que a lo mejor te resuelven, por ejemplo, el riding del volumen de una voz, pues ya te lo hacen y tú todavía lo puedes mejorar, ¿no? Claro. Todavía puedes perfilarlo. Entonces, si son herramientas que te van a ahorrar tiempo, que te van a regalar minutos de vida, pues son bienvenidas y siempre ha pasado, ¿no? Este es el sello de la evolución tecnológica industrial desde siempre, ¿no? Fíjate que pienso que también el hecho de, al final somos humanos, ¿no? Y somos sensibles, las artes son sensibles, entonces siento que, y lo he leído en publicaciones en redes sociales, eso no... ¿Cómo lo sustituye una inteligencia artificial? O sea, ¿cómo lo sustituye lo mecánico? O sea, yo creo que es imposible. Porque lo está haciendo un software, una máquina,
Ahora, yo en este punto coincido totalmente contigo. No creo que venga a suplantar nuestro trabajo como tal. O sea, desde el punto de vista de la producción escénica, al contrario, más bien te va a ahorrar incluso procesos, ¿no? Claro. Y de hecho ya se trabaja con ello. O sea, por ejemplo, Broadway, toda la mecánica que hay tras bambalinas, todas las maquinarias para mover escenografía, la iluminación, las consolas de iluminación, y que hay, vaya, todos los años se va como mejorando, efectos especiales, en el cine lo mismo. A mí hay algo que sí me llega como a inquietar, y que es un tema que ya se ha estado viendo, que va ligado con redes sociales, ¿no? El hecho de la poca retención que puede tener el público, el espectador, para una obra, para apreciar. Claro. O sea, porque una cosa, estamos hablando de la parte sensible, que son las bellas artes. Por ejemplo, ayer fui a una galería y fue el estreno de unas obras muy, muy, muy bellas, y cada una, eran 3 autores y cada una tenía como, vaya, el toque de cada quien, ¿no? Y obviamente eso no se puede suplantar, o sea, eso definitivamente no. Sin embargo, como es la retención del público, del espectador hoy en día, con todos los estímulos que se tienen por las redes sociales y también por la practicidad que te da la inteligencia artificial. O sea que hoy en día la inteligencia artificial, o ChatGPT o Gemini, te resuelven así, o sea, en segundos. O sea, tú le pones un prompt y ya te desglosó toda la información. Y entonces eso, que al final está bien porque nos facilita la vida y nos facilita en tiempos, nos ahorra procesos, está el otro lado, que es la poca retención que llegamos a tener. Estaba leyendo que la retención que tenemos hoy en día me parece que es de 8 a menos de 10 segundos. O sea, ponle menos de 10 segundos a comparación de otras generaciones u otros años que la inteligencia artificial todavía no estaba tan desarrollada, y obviamente las redes sociales y no estaban tan explotadas como lo están al día de hoy. Entonces, el hecho de scrollear, de estar scrolleando, estás pasando reels y lo que tú quieras, pues eso, incluso el algoritmo y en los videos y en redes, o sea, tú lo sabrás, yo, porque estoy mucho ahí, te recomiendan menos de 10 segundos o menos de 30 segundos, porque tu capacidad de retención es menos. Y estaba leyendo un estudio que hablaba de que las redes sociales, el hecho de estar scrolleando tanto tiempo, puede hacerte más daño, le puede hacer más daño al cerebro a largo plazo que estar bebiendo de forma frecuente. Claro, y fíjate, esto está bien interesante y es, bueno, a mí me resulta fascinante porque las redes sociales, y como dijimos al principio, son herramientas bien importantes, hay que estar ahí. Pero también hay que entender que es un medio que es tan democrático, que ha permitido la exaltación de la mediocridad, la exaltación del entretenimiento barato, lo que decíamos hace rato, comentábamos antes de grabar, digo, siempre ha habido productos pues de baja calidad, siempre ha habido productos para la masa, sí, ¿no? Simplemente ahorita están demasiado exaltados, que se han puesto como el ejemplo a seguir. Claro. Aquí la cosa es que tanto nos lo vamos a creer nosotros, ¿no? ¿Qué tanto vamos a hacer que nuestra creatividad quede supeditada, ¿no? Eso por un lado. El decir, entonces, bueno, yo nada más puedo componer canciones de 1 minuto y medio para que sean, o sea, voy a ajustar siempre mi creatividad a la retentiva de la gran masa, porque ya lo dijimos, siempre va a haber gente que va a querer ir por el entretenimiento simple, ¿no? Y no está mal, porque la gente necesita distraerse, ¿no? Ahora, hay muy malos hábitos de consumo, de concentración, de enfoque, de atención, claro que los hay, pero eso ya no nada más nos corresponde a nosotros. Esto es una cuestión estructural de educación, de hábitos sociales, familiares, que nosotros podríamos o no decidir ajustar nuestra creatividad a ello, ¿no? Tenemos muy exaltada el aspecto de la viralidad. Ok, pero quizás no todo el arte tiene que ser masivo, quizás no todo el arte tiene que ser... Sabemos que eso se traduce en dinero, pero también podemos ir detrás de un público que sí está preparado, que también existe, y también lo podemos
crear y lo podemos generar, o que incluso ellos descubran en sí mismo ese interés por otro tipo de expresiones. Sin embargo, por otro lado, y eso lo sabemos, por ejemplo, en el cine, las restricciones que había en los años 60 de censura, ¿no? De cierto tipo de escenas, de no mostrar cierta violencia, de mucha censura que había en el lenguaje, hizo que muchos directores vieran otras opciones de cómo presentar, por ejemplo, el terror, cómo presentar ciertas dinámicas que nos dieron como resultado películas maravillosas, partiendo de la creatividad que te planteó o que te impuso el tener que ajustarte a esas restricciones. De modo que son dos, y es decisión completamente del creador, ¿no? O te vas a ajustar a lo que te dice el algoritmo, lo que te sugiere, porque además son sugerencias, no son reglas, ¿no? En las redes te dicen, bueno, te sugerimos que hagas esto, ok, ¿qué quiero hacer, no? O sea, porque a final de cuentas, yo como creador, si lo que quiero es que me vean, pues mira, mejor agarras y te pones a hacer un baile en tu azotea y cualquier otra tontería que resulte viral por morbo. Sí. Netamente. Y no tiene nada de malo. Hay gente que lo hace y que además está bien comprada con explotar el morbo, con explotar todo lo que sea malevaje. Pero el asunto es, bueno, ¿yo quién quiero ser, ¿no? También hay un espacio para mí, y a lo mejor a mí sí me interesa hacer un contenido con una historia que se desarrolle a lo largo de 2 horas, que tenga el ritmo que yo quiero hacer música, que a lo mejor el coro no llegue al minuto como te lo sugieren, que tenga otro tipo de estructura mi pieza musical, y es tu derecho, ¿no? Y puedes trabajar en encontrar a tu público sobre ese esquema. Sí, a lo mejor estás rompiendo unas reglas de lo que piensa la mayoría, pero es una decisión tuya como creador, ¿no? ¿Qué tanto te dejas influenciar y afectar por lo que dice la gran masa? Creo que igual aquí un punto sobre la mesa es ver cómo está afectando también inteligencia artificial, monetización en redes sociales, porque hay muchos artistas que monetizan por redes sociales o que se vuelven virales o son descubiertos por redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la correlación que hay con el tema, pues, financiero? Porque hablando de temas de billullo, también hay un cuestionamiento, hay algo que preguntarse, y para ello quiero hacer la dinámica de buscar, bueno, no buscar porque ya las tenemos previamente, pero de analizar algunas noticias que han salido referentes a todo el tema de inteligencia artificial y cómo ha estado afectando. Entonces, bueno, pues aquí ya las tenemos. El principal, o más bien uno de los primeros que me gustaría abordar es la huelga de actores en Hollywood, que estuvo en 2023. Claro. Entonces, para darles un poquito de contexto, esta huelga justo inicia porque pues era la regulación de la inteligencia artificial, que fue el punto de quiebre principal, y pues es un evento que se considera hasta el día de hoy como histórico, porque es la primera vez en 43 años que actores y guionistas pararon actividades simultáneamente. De hecho, bueno, yo soy fan de Stranger Things, tuvimos que esperar 2 años para la última temporada porque había huelga de actores y no había guionistas. Y por eso los chamacos crecieron tanto. Sí, ¿ya? Exactamente, por eso ya luego como que los veíamos medio raros y no nos acostumbrábamos, pero bueno, fíjense, fueron 118 días a partir del 19 de julio al 9 de noviembre del mismo año, o sea, 2023, y bueno, que aquí menciona que fue la huelga más larga en toda la historia de Hollywood, porque sí, dejaron de trabajar, o sea, todos dejaron de trabajar, y hubo un impacto económico, que es lo que estábamos hablando. Se estima que las huelgas combinadas entre actores y guionistas costaron a la economía de Estados Unidos más de 6.500 millones de dólares. O sea, imagínense. Y la participación involucró aproximadamente a 160,000 miembros del sindicato del SAG y el AFTRA. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos acerca de este tema? Porque una de las cosas centrales era que ellos no querían que se utilizara su persona, incluso su voz, o los guionistas también,
con inteligencia artificial y pedían regulación a los estudios porque los estudios estaban, fue una bronca ahí entre, por un lado creativos y por el otro lado pues los estudios, o sea, literalmente como empresas y los trabajadores de las empresas, ¿no? Entonces fue una batalla porque fueron varios meses y fue una huelga bastante larga. Claro. Fíjate que esto está clarísimo que una cosa es la velocidad en la que avanza la tecnología y otra es la velocidad en la que avanzan las leyes, ¿no? Porque además ahí depende de que haya políticos que hagan un consenso y ya sabemos que los políticos pues la ardilla no les funciona muy, muy eficientemente. Entonces, el asunto es que la tecnología va mucho más veloz que las legislaciones, ¿no? Entonces, no es raro que de repente el uso de tecnologías y la aplicación para provecho de quien le interesa sacar provecho de la imagen de un actor, de su voz, lo van a utilizar en tanto que ellos no les represente un problema legal, lo cual es totalmente antiético, pero esto es porque las leyes reaccionan muy tarde, ¿no? Reaccionan mucho después. Entonces, aquí lo que hace falta es eso, ponerse las pilas, la gente que está encargada de reglamentar, pues que esto es ya, o sea, la tecnología está avanzando rapidísimo y tienen que hacer unas medidas a futuro, ¿no? Con la tecnología que pueda existir dentro de muchos años y no esperar a que haya gente creando cine, utilizando voces sin autorización. También sabemos que para mucha gente el hecho de poder hacer algo con tecnología automáticamente creen que eso les da derecho y la autorización de hacerlo, ¿no? El hecho de, y lo sabemos no nada más en cuestión de actores, sino en cuestión de cualquier persona puede agarrar tu foto y ponerte en una inteligencia artificial. Sí, no, y se ha dado incluso claro, ya ¿no? Demandas que involucran contenido más explícito con actrices. Exacto. Sea, ¿y por qué? Solo porque terrible. Porque lo pueden hacer, creen que entonces tienen la libertad y el derecho de hacerlo, ¿no? Nada más porque existen las herramientas. Y yo creo que esto va muy de la mano con qué rollo todavía no entendemos del uso. Incluso sabemos que el hecho de que alguien pueda descargar un archivo, creen que automáticamente solo porque pueden descargar la canción, la imagen, el video, ya lo pueden utilizar libremente, ¿no? Y se pasan los derechos de autor por donde mejor. Pero el asunto es entender, ¿no? Conocer y obviamente como creador saber de cuántas formas te puedes proteger. Totalmente, y aquí hay un punto importante que sí logran la regulación, o sea, después de estos 118 días de huelga, parece que sí logran que se regule porque pues sí había varios actores que estaban preocupados por el trabajo a largo plazo, que no querían ser suplantados por IA y los estudios estaban así como de no, pues vaya, fue una cuerda de estirar y aflojar, pero logran que sí se regule, entonces, bueno, llegan a un acuerdo y entonces vuelven a trabajar. Sin embargo, también lo que preocupaba mucho eran los guionistas, porque decían que ahora, pues con la inteligencia artificial era mucho más sencillo crear un guión y que varios guionistas podían perder su trabajo. Claro. Y creo que aquí es donde entra algo que tampoco puede suplantar la IA, un tema que tiene que ver con la ética y con los valores, que es justo igual lo que tú comentas, porque ahí es donde se hace como la diferencia de qué tan ético y moralmente correcto es hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, definitivamente hay mucho, o sea, como empresa puede haber muchas cosas que la IA te facilite en cuestión creativa, ¿no? Hablando de empresas creativas. Pero qué tan moralmente o qué tan correcto es, por ejemplo, utilizar la imagen de otra persona o su voz. En el caso de los guionistas también, ¿no? O sea, qué tan adecuado es y qué tanta alma va a tener para ello, ¿no? Porque, por ejemplo, los premios artísticos o sea, no es como que esté una calificación tal cual de, ay, qué tanta alma le puso, pero se califican cosas que tienen que ver más con la esencia, con la dirección creativa, con el impacto, con la sensibilidad. Y eso no es algo que te va a dar la IA porque va a ser al final algo sin alma, ¿no? Y creo que desde ahí inicia este cuestionamiento de a partir de dónde podemos utilizar y qué tantos límites hay para manejar de una manera adecuada la inteligencia artificial. Ahora, hablando de estos temas de derechos, igual me pareció
acertado que hace rato que lo platicábamos tras cámaras, lo que mencionabas de Indautor. Así es. Yo desconocía honestamente esta noticia de Indautor y me pareció muy interesante, y para ya los que nos están viendo, fíjense, les voy a poner en contexto. Hubo una postura de Indautor acerca del fundamento legal de solo humanos. O sea, básicamente Indautor no va a aceptar algo que no sea hecho de pues esencia humana, básicamente, ¿no? Aquí dice, la decisión se basa en que la Ley Federal de Derecho de Autor define al autor como una persona física. El criterio para que algo sea registrable debe haber una impronta humana, es decir, el reflejo de la personalidad, sentimientos y creatividad de un individuo. La autoridad considera que la IA no es un colaborador, sino una herramienta de ejecución. Si el resultado es generado 100% por algoritmos de manera autónoma, no hay autor legal y por lo tanto la obra pasa directamente al dominio público. Y yo no sabía que esto fue, o sea, se hizo un escándalo debido a un intento de registro específico. No sé si tú lo sabías, ¿no? No lo sabía, si de algún caso en particular. Aquí menciona que un particular intentó registrar un diseño digital llamado Avatar Virtual, creado con la plataforma Leonardo IA, y Indautor, o sea, dio una negativa, rechazó el registro y el solicitante se fue a juicio de amparo, argumentando que la creatividad no debería limitarse a lo humano. Claro, y esto, digo, la gente siempre va a argumentar lo que más le conviene, ¿no? Así como los que no quieren pagar software, que quieren usar pura piratería, pues lo argumenta como que eso tu creatividad no debe tener límites y que no debe ser excluyente, ¿no? De quien puede pagar un software. Pero bueno, la realidad es que los derechos de autor son derechos humanos, ¿no? Y eso está establecido de manera internacional. Totalmente. Entonces, en tanto que son derechos humanos, tiene que ser creada la obra por un ser humano. En el tema de la música, por ejemplo, si tú vas a registrar música con letra, y hay algunos personajes que dicen, es que yo hice la letra y la IA solo hizo la música. Bueno, en realidad una letra por sí misma no es una canción, es una poesía, si bien te va, la pueden registrar como obra literaria si quieren, pero no es una canción, la IA fue la que la volvió canción, y por lo tanto, el Indautor sabrá cómo detecta, qué algoritmos utiliza para detectar esto, pero la realidad es que una canción o cualquier obra que es registrable tiene que tener un origen, una paternidad creativa de un ser humano, ¿no? Y eso, qué bueno que pues vamos avanzando en este tema. Hace mucha falta que todos los creadores estén informados de sus derechos de autor, qué es lo que estos implican, que se genere este hábito de registrar las obras, y esto también para proteger el uso de los bienes creativos que nosotros estamos proveyendo. Entonces, bueno, a mí me parece muy bueno que haya ya una reglamentación. También hay que recordar que en algún punto Google dijo que ellos iban a reclamar automáticamente la autoría y la propiedad de todos los contenidos generados por IA, ¿no? Entonces también las empresas están viendo cómo aprovechan eso. Bueno, generas una canción, pero ya no es tuya, ni siquiera es registrable, ¿no? Ya automáticamente iba a ser propiedad de Google. Las empresas también están buscando, las compañías disqueras también sacaron las uñas, inmediatamente también dijeron, bueno, pues es que esto está extraído de nuestros catálogos, pues, ¿qué onda, no? Nosotros tenemos derechos sobre fonograma, y con justa razón, porque ellos también invirtieron en la generación de todos estos contenidos. Entonces yo creo que aquí se trata de ir poniendo las cosas en su dimensión, y también en cuanto al marco ético que tú mencionabas es qué tan sinvergüenza queremos ser o nos queremos permitir ser, ¿no? Pa' pronto. Que queremos creer que entonces nada más porque sabemos teclear y hacer un prompt, entonces eso nos da derecho de utilización de, ¿no? Por ejemplo, está el software Resin de IK Multimedia. Tú puedes tomar la voz de un cantante y generar tu modelo de cantante, y para la siguiente ya no tienes que contratar a la persona porque ya tienes su voz acá y lo puedes hacer interpretar la canción que quieras. Ok, lo puedes hacer, pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es decirle al cantante, mira, voy a tomar una muestra de tu voz
y cada vez que yo haga un negocio o yo vendo un producto, un servicio donde yo estoy cobrando y utilizando tu voz, a ti te va a tocar una parte, mucho, poco, lo que sea, pero por lo menos ya estás teniendo un marco de trabajo ético, y ahorita y debería ser también un marco legal. Eso. Claro, y debería estar súper reglamentado, sí, ¿no? Porque con todo lo que está pasando en el mundo, con todos estos avances, creo que si algo necesitamos es hacer alianzas y trabajar con gente en la que podamos confiar. ¿No? Totalmente. Con gente en la que podamos saber de su integridad ética, porque fuera de eso, ahorita es como el lejano oeste, ¿no? Cada quien está viendo cómo sacar ventaja, y sí es muy importante observar el perfil ético y la honestidad de la gente con la que haces alianzas. Sí, y aquí, para último caso, quiero poner sobre la mesa igual un caso hablando de esto, qué tan ético es o qué tan moralmente correcto, de una canción de TikTok que se volvió viral. Claro. Y es una canción como con un tinte religioso, por no mencionar algún tipo de dogma, con un tinte religioso, y estaba investigando sobre cuántos millones de reproducciones generó, porque esta canción es hecha con inteligencia artificial, y ganó, o sea, muchísimas visualizaciones, más de 500 millones de vistas en TikTok, de que replicaban, claro, y replicaban. Y quien lo creó, o sea, fue injusto. Es un avatar, cuando yo le escuché pensé que era algún cantante nuevo. Entonces luego investigando me di cuenta que es una cuenta que está en TikTok. La persona que crea esta canción ni siquiera sale como a cuadro, nada más se ven como es una imagen, todo generado con IA, y se arma un debate. O sea, me metí a ver qué había en las conversaciones ahí en los comentarios, y había gente tanto a favor como en contra, porque bueno, como al final tenía una temática religiosa, pues también había personas que decían, no, pues todo lo que sea para el tema religioso y para adoración y estas cosas, pues no, pues es bienvenido, ¿no? Y había otras personas que decían, es que pues eso al final no tiene alma, o sea, ¿cómo vas a decirlo de esta forma? Dejando ese tema de lado, definitivamente la persona que creó esa canción ya estaba monetizando, porque ella estaba replicando y ya estaban, o sea, fue tan popular, porque solamente la subió en TikTok, que había muchos comentarios que se le empezaron a pedir en plataformas, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, y la terminó subiendo y está monetizando. Ahorita ya no la he visto, ya creo que ya bajó la viralidad de la canción, pero justo también ahí tiene que ver con este tema de la monetización que se hace en redes sociales a través de la inteligencia artificial o por la inteligencia artificial. Claro. Y fíjate, obviamente la monetización es algo deseable, la viralidad que te va a generar monetización es algo deseable. Lo que yo tendría como cuestionamiento es qué tanto nos tenemos que comprar la idea de que si alguien hizo tal cosa y haciendo tal cosa se hizo viral y ganó y está monetizando, entonces nosotros tenemos que hacer a fuerza lo que hizo la otra persona. O tenemos que comprarnos la idea de que entonces solo las canciones hechas por IA pueden llegar a tener esa monetización. O sea, nosotros no podemos llegar a encontrar también un público. Yo creo que esos son los cuestionamientos cruciales que tenemos que sentar y decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, ya sabemos que fulanito, sutanito que no canta nada o que hacen con IA o lo que sea, ellos mira cuánto están vendiendo, cuánto están monetizando, sí, qué bien, y eso lo decíamos hace rato, o sea, gente que come caca ha habido toda la vida, la pregunta es, ¿yo tengo que producir esa caca? No, tal vez yo estoy para producir otro tipo de cosas y también tengo un público, tengo que construir una marca personal, tengo que construir una estrategia digital para poder llegar a ello, pero no significa que yo tenga que degradar lo que soy y lo que hago para pues poder llegar exactamente a esos resultados. También pienso que es importante actualizarnos, estar en constante actualización y crecimiento, saber utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y de acuerdo a reducir ciertos procesos que quizá nos van a llevar más dinero, porque incluso ya estamos ahorrando más dinero al reducir ciertos procesos, pero sobre todo tener esta conciencia
de para qué sí la podemos utilizar y para qué no, pues no, ni siquiera es necesaria. Claro. Y algo que creo que definitivamente no va a poder suplantarse, pues es la sensibilidad artística. Totalmente. Eso, vaya, aunque sea una fotografía creada con IA, una pintura creada con IA, nunca va a poder suplantar eso. Eso creo que, vaya, sí, no se va a poder, porque lo plasmado y lo creado al final por el ser humano, el músico, el artista, el productor, eso es lo que va a ser en esencia diferente a la inteligencia artificial. Entonces, esa sería como mi conclusión. Creo que hay que aprovechar las herramientas que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, sí apoyarnos para mejorar, para garantizar mejores procesos de nuestra calidad creativa y artística. Sí, también buscar como este respaldo, eso definitivamente lo mismo. Creo también que hacen falta, bien, como bien lo mencionabas, o sea, si se va a estar ocupando mi voz y va a estarse replicando, creo que ese marco legal creo que también va a evolucionar conforme avance la IA, porque ya lo vimos con la huelga de actores. Tuvo que haber estas como reformas y acuerdos para la protección de los guionistas y de los actores. Y definitivamente va a seguir avanzando. Van a salir, te apuesto que van a salir más. Pero para que salgan más y para que no nos coma la tecnología, debemos de estar en constante actualización y saber hasta dónde sí podemos ocuparla y hasta dónde realmente ya no es necesario, y no asustarnos de que va a suplantar nuestro trabajo, más bien adaptarnos al cambio con lo que nos puede ofrecer. Así es, mi conclusión sería que gran parte de lo que la gente aprecia de una obra artística es la esencia, el alma, ¿no? A mí lo que me cautiva de ver una obra de un determinado autor, un cuadro, por decirlo, es que tanto de su persona y de su vivencia está plasmada en esa obra, y eso es insustituible, y eso no es tan replicable, y no quiero adelantarme a decir lo que el algoritmo puede o no puede hacer, porque muy probablemente dentro de unos años también lo pueda replicar. Sí. El asunto es que el ser relevantes o volvernos irrelevantes es una decisión de nosotros, ¿no? Si nosotros simplemente queremos, pues ya dejamos de actualizarnos, damos la espalda como si la tecnología no existiera, no estuviera avanzando, y no nos preocupamos por nuestra formación y sobre todo también por alimentarnos culturalmente, ¿no? Y hacer que nuestro trabajo vaya teniendo más capas, más valor, totalmente, ¿no? Para acercarnos a mercados donde esto sí es valorado. Y muy probablemente entender que hay mercados que a lo mejor pues ya no nos conviene estar luchando por preservarlos, porque sí, también los cambios generan el volverte irrelevante, pero eso lo decides tú, ¿no? Totalmente. Y ya es totalmente decisión del artista, ¿no? Okay. Vas a hacer del grupo de los que evolucionen y se mantengan posicionando incluso hasta mejor, o vas a ser de los que sí, fácilmente pueden ser sustituidos por la IA. ¡Ah, qué fuerte! Pues bueno, esto fue Billuyo Creativo. Los invitamos a unirse a la conversación. ¿Ustedes qué piensan? Si la IA realmente puede sustituir la capacidad y sensibilidad creativa y artística, o es una cuestión de adaptarnos al cambio. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Yo soy Salomón Hernández, compositor, productor musical y arreglista. Nos vemos en la siguiente.